Nos encontramos nuevamente en nuestro segundo episodio de Tertulias Compostelanas. Hoy nos encontramos con Marco Rentería, Diego Morales, Rodolfo Medina y yo, su servidora, Fernanda González. Bueno, el día de hoy traemos un tema muy interesante para toda la comunidad de Compostela. Es un tema que habla sobre nuestra cultura y nuestros orígenes. Vamos a desmentir varios mitos y varias confusiones respecto a las culturas originarias del pueblo. Bueno, pues si me lo permites, quiero dar la bienvenida a todos. Gracias por acompañarnos, Marco, Fer, Diego, y también quienes están detrás de cámara, a nuestro amigo Bambi, a Nasa, a Rubí, a Diana y a Omar, que bueno, pues están colaborando con nosotros también, aunque en esta ocasión no les toque estar frente a la cámara. Vamos a hablar de los tecoxines. Es un tema que Fer nos había propuesto, puesto que hoy en día está muy en boga el tema de los pueblos originarios, ¿no? Es un tema de moda, inclusive. Un tema hasta de política, un tema social muy arraigado. Y lo hacemos por dos motivos. Uno, que necesitamos conocer más sobre estos orígenes. Compostela, bueno, hablamos de la historia de Compostela, se nos viene a la mente principalmente el periodo del virreinato, ¿no? Pero también tenemos este otro antecedente. Y por otro lado, decirles que hay un espacio donde podemos conocer estos testimonios, que es el Museo Local de Compostela, y que casi nadie lo visita, que casi nadie lo conoce, que casi nadie sabe lo que hay ahí. Entonces vamos a hablar también de algunas piezas, vamos a hablar del museo, de los tecoxines, y también vamos a tratar de con esto desarraigar esta idea de que aquí todo es huichol. No, los huicholes no tienen nada que ver con Compostela, con todo respeto. Es algo muy reciente, forman parte de nuestra sociedad, se están integrando a la cultura local, pero históricamente pues no tienen esa presencia con la que de repente nos los quieren vender. Entonces ese es el tema a grandes rasgos. Sí, bueno, el tema justo nace de la inquietud de conocer un poco más de estos pueblos, y al indagar pues en internet o buscar alguna fuente de información, pues yo me doy cuenta que no hay mucho de dónde yo pueda obtener esa información. Y yo también caigo en el sentido de que no domino el tema al 100%, pero pues qué bueno que Rodo nos está aquí para acompañarnos y guiarnos en esta exploración de la cultura. Si tengan nuestros compañeros algo que aportar al tema referente a la introducción. Diego, Marco, ¿sí? Muy bien. Claro, justamente como Rodolfo lo comentaba, muchas veces creemos que los pueblos originarios, al menos del municipio de Compostela, pues son los wixárikas. Y al informarnos y al darnos cuenta, pues en realidad podemos llegar a una conclusión de que realmente no son así. Creemos que todo el estado de Nayarit es wixárika y pues nos damos cuenta de que hay esas referencias que nos hablan de otros pueblos originarios. Al incluir estos elementos, pues nos habla también de nuestra historia, de nuestros orígenes, quiénes son, y desafortunadamente esos temas muchas veces se desconocen, justamente no porque tengamos culpa, ¿verdad? Sino porque hay una desinformación en torno a ello. Tenemos un tianguis ahorita. Andamos vendiendo piedras. No, queremos explicarles un poco de lo que creemos que algunas de estas piedras fueron, sí, algunas imitaciones de algunas figuras de otras culturas, para hablar un poco y compararlas con, pues sí, ¿no? Con todos estos vestigios arqueológicos que hay alrededor de la zona y en todo México. Así es. Sí. Bueno, yo quisiera comentar algo de entrada. Creo que mucha gente en sus labores cotidianas encuentra testimonios de estos pueblos originarios. No sé, Marcos, por ejemplo, tú que has sido parte de esas personas que de repente preguntan porque se encuentran algo, porque identifican algo. ¿Qué nos puedes decir de esa experiencia? ¿Tú qué sientes? ¿Qué has encontrado? ¿Qué te genera identificar estos objetos? Yo creo que a partir de ahí y hablar un poquito de lo que significan, ¿no? Para poder indagar en el tema. Adelante. Pues genera mucha incógnita, pues, de lo que verdaderamente había antes. Ajá. Aquí en el pueblo, porque, pues, como tú dices, tenemos muy regado que son los huicholes y los coras los que son de la región, pero, pues, investigando, pues, son más del norte ellos, ¿no? Si no me equivoco, son del Nayar, la Yesca, por aquellos lados. Y una pregunta, pues, los tecoxines son como los indígenas de aquí, pues, ¿eh? Pero ¿en qué área, hasta qué área
llevaban a cabo sus, Ujú. ahí sus cosas. Claro, pues sí, muy bien. Los tecoxines, como bien lo comenta Marco, pues eran un pueblo originario más local, más de nuestra región. En el momento del contacto, cuando llegan los españoles a lo que hoy es Nayarit, pues en aquel tiempo nada, no, Nayarit ni por aquí, ¿verdad? No existía. Había una serie de pueblos y a su vez había una serie de territorios organizados por grupos étnicos que se diferenciaban más que nada por el lenguaje. Es decir, culturalmente a lo mejor estaban integrados, pero por esa diferenciación del lenguaje, luego se les denominaba de diferente nombre. En lo que es el municipio de Compostela, pero también en lo que es los municipios de Puerto Vallarta, de Bahía de Banderas, de San Sebastián del Oeste, de San Pedro Lagunillas, de Mascota, toda esa parte era el territorio de los Y tecoxines. para que la gente conozca cuáles son las zonas así, Ajá. tengo entendido como la Pileta del Rey era de la zona de los tecoxines. Todo eso es parte de un territorio que en su momento poblaron los tecoxines. El charco de Marmaya en Zapotán, que dice La también. pila que tú comentas al principio está en Altavista, que bueno, yo creo que muchos conocen Altavista. Es parte de nuestro municipio, en la Sierra de Vallejo. El charco de Marmaya que tú conoces está en el río Ameca, que hoy en día separa ambos estados, ¿no? Separa Nayarit y Jalisco. Ya lo que es Los Toriles, que es la zona más arqueológica más... Allá ya no, allá era no, otro pueblo. Al momento del contacto, por ejemplo, en esa zona que comentas, había otro pueblo que eran los Coanos. En donde está Jalisco, Tepic, esa parte del centro de Nayarit, eran los Tecualmes. Toda la costa norte, incluyendo la franja costera del municipio de Compostela, eran los Totorames. Totorames, o sea, había una serie de pueblos que, bueno, algunos fueron conquistados, otros se integraron a la sociedad virreinal en el siglo XVI. Y es lo que vale la pena empezar a decir. Bueno, había una gran riqueza también cultural, ¿no? Obviamente los nayeris o los coras y los huirráricas o huicholes, como también se les dice, sí existían, ¿verdad? Pero territorialmente están ubicados en otras regiones de lo que hoy es Nayarit, de lo que hoy es Jalisco, Zacatecas. Y no dudo, y por supuesto puede haber todo un debate, ¿no? De que eran los mismos o no. Seguramente pues tenían una raíz común al final, ¿no? Pero concretamente los tecoxines eran los que poblaban esta área. Eran los que poblaban esta área y que fueron los que se toparon pues con los españoles, ¿no? En el siglo XVI. Ya, creo que justo para tener todas estas teorías o cómo escribamos en la historia, muchas de esas respuestas o toda esta información que Rodo nos comenta se puede ver en las piezas, porque así nos habla de un método de vida de estas culturas, si cazaban, si ya, ya utilizaban métodos de siembra, todo esto lo podemos ver en las figuras y otro tipo de vestigios, ¿no? Como en algunos espacios donde se habitaron y hay estos vestigios de piedras hasta con hoyos, ¿no? Los petrograbados. Sí. Sí. De hecho, bueno, caminando por los alrededores con Marco, nos hemos percatado de varias piedras donde creemos que hay, molían maíz o hacían ese tipo de actividades, ¿no? ¿Te gustaría hablar un poco de esas piedras? De esos testimonios, ¿verdad? De esos testimonios y nuestras propias teorías, ¿no? O sea, de nuestras Claro. propias conclusiones como exploradores, nada más. No, claro, Sí. claro. Creo que mucha gente las ha visto, ¿no? En el campo. O en su... Pues hay rinconcitos de aquí de Compostela que son, pues, partes olvidadas, pero que eran como, pues, parte de las comunidades antiguas. Pues ahí se encuentran como piedras grandotas que hacían el mismo trabajo que lo que hay aquí, como petate, como que molían algo. Trabajaban, no sé, los minerales también, ya ves que trabajaban el cobre, en su tiempo la plata, el oro. También los indígenas manejaban eso, los metales, ¿no? Sí, Sí, aparte hay un periodo en el que sí, ya empiezan a manejar metalurgia. Sí, porque mucha gente desconoce que, pues, pensaba que andaban No, sí, en la desnudos. primaria nos dicen que no la armaban para Que el andaban metal, ¿verdad? desnudos Pero ahí. sí hay un momento en el que trabajan el metal. Sí. ¿Tú has visto petrograbados, Diego? Sí, existen algunos en la costa. Uh-huh. Por ejemplo, en Chacala, Sí. que también pues es un lugar, al menos que no ubicamos como un lugar, digamos, de antes de la llegada de los españoles, Uh-huh. como tal un lugar que estuviera habitado.
Y al encontrarnos con eso nos damos cuenta de que pues estamos en un error. Y muchas veces creemos que porque aquí no hay pirámides, por así decirlo, no existieron esas comunidades. Pero al indagar en esas cosas nos damos cuenta de que, por ejemplo, al menos en cuestiones de vivienda, en cuestiones de infraestructura, pues estos grupos se organizaban mediante construcciones que eran más austeras y que eran más de materiales pues autóctonos. Ujú. En su caso, pues hay muchos que se basan justamente en tierras, en barros, en materias primas de la naturaleza, que si bien con el paso del tiempo, pues esas se deterioran y se van perdiendo. Por ello, a diferencia de, por ejemplo, los toriles o algunas comunidades del centro del país, pues aquí no vemos testimonios como tal, como pirámides. Pero son justamente estos vestigios como los petrograbados o piezas, como lo decía Marco, piedras que semejan ser metates, ollas y demás, los que nos hablan justamente de la existencia y de las formas de vida de estos grupos. Así es. Yo quiero comentar algo. Bueno, de entrada, yo no soy arqueólogo, yo no sé de arqueología. Me gusta el tema. De hecho, es mi sueño frustrado, a lo mejor, la arqueología. Todo lo que yo voy a decir, pues lo he leído de publicaciones de difusión que han hecho pues, los verdaderamente especialistas en ese tema. Y bueno, en ese sentido, ojalá ahorita que nos están viendo haya quien también pueda alimentar aún más la información que vamos a decir. Sí. Quiero decirles que el estado de Nayarit, como bien comenta Diego, al igual que otros estados, Sinaloa, Zacatecas, Jalisco, Colima, Michoacán, forman parte de un área cultural que se llama las culturas del occidente de México, que es una región mesoamericana. Sí. Salvo Michoacán, no hay construcciones tan magníficas como en el centro del país. O sea, no hay aquí nunca se van a encontrar, o por lo menos no se han encontrado, una pirámide como las de Teotihuacán, ¿sí me explico? Sí. No se van a encontrar unas pirámides o algunos edificios como en el área maya, por el mismo motivo que los pueblos virreinales de Nayarit no tienen cantera, por ejemplo, porque no es un material propio de la región. O sea, aquí no hay piedra como para construir esos animalones, ¿verdad? De edificios. Entonces, por eso no hay como que tanto testimonio edificado, pero sí hay muchos petrograbados. Nayarit es uno de los estados que a nivel nacional cuenta con mayores sitios de petrograbados por cantidad. Entonces, es un dato importante. Estos petrograbados, ¿qué son? Pues son sitios de rocas donde se hacían ciertas ceremonias, ciertos eventos religiosos vinculados principalmente, según algunas teorías, como del arqueólogo Montuyú, con el cambio de temporal, es decir, de cuando empieza a llover. Entonces ustedes han encontrado o han visto en algunos lugares del municipio, que es uno de los municipios más ricos en petrograbados, Compostela, de Nayarit, que hay rocas donde, como dice Marco, tienen como agujeros grandes. Esos agujeros servían efectivamente para, con piedras como estas, pues sí, moler, ¿no? Moler ciertas semillas, ciertos granos, pero también para que cayera agua. Eran como para juntar agua. Esos son muy, muy característicos. Las más cercanas que yo he visto con esas características son en Mazatán, ahí entrando en el río, hay hay rocas grandes donde se ven este tipo de testimonios. No sé si ustedes las han visto más cerca, pero ahí hay un testimonio muy bueno. Hay otros petrograbados que tienen forma de espiral. No sé si los han visto. Es muy clásica esa forma, el espiral. Es un símbolo hasta universal. La espiral, ¿a qué remite? Al movimiento, al agua. Hay otros que tienen como agujeritos. Sí. También remiten al agua, a la lluvia, ¿no? Y si se fijan, muchos o la mayoría de estos testimonios están muy cerca de sitios donde hay agua. O en arroyos, o en ojos de agua, o en cascadas. En Mazatán también, por ejemplo,
en lugares donde, junto al arroyo se pueden ver muchos de estos testimonios. Y hay otros donde hasta hay figuras humanas. Sí. Que el más famoso es Altavista, ¿no? Sí. Y el más prostituido de los sitios también, porque lo tienen ahí para ceremonias y todo eso. Figuras antropomorfas. Y para mí hay unos muy bonitos en Arocha, en el arroyo de Arocha, que tienen hasta figuras con escudos, con chimales. O sea, está la figura con los brazos levantados y con escudos. Símbolos solares, o sea, son diferentes símbolos, ¿no? Y estos petrograbados, pues, remiten a este tipo de lógica. Pero también hay algo muy importante. Muchos de estos petrograbados son los testimonios más antiguos, junto con una cultura que se llama concheros, del estado de Nayarit. Pueden tener hasta 2000 años de antigüedad o más. O sea, entonces son piezas, pues, son testimonios, mejor dicho, pues muy interesantes, ¿no? De este pasado, los petrograbados. Estamos hablando ahorita de esos testimonios en roca. También otros, por ejemplo, en Zacualpan, que En ya no Zacualpan. están en su lugar de origen, Sí. pero ahí están. Son petrograbados. Otro caso también, por ejemplo, ahorita que están haciendo el Hotel La Mandarina, pues también se encontraron otros petrograbados y nos habla justamente de la abundancia. La colonia Betel de la Peñita de Jaltemba. Allí, bueno, está en el crucero de los Ayala prácticamente. Ahí también hay un sitio grande. En Chacala. Prácticamente en todas las comunidades del municipio hay petrograbados. Nada más que algunos son más vistosos que otros. Aquí en Vizcarra yo he visto, por ejemplo, he visto en La Cumbre, en Miravalles he visto. O sea, prácticamente en todos los lugares se pueden encontrar petrograbados. ¿Tú has visto, Fer, petrograbados de ese tipo? Sí, justo. Sí. El micrófono. Sí. Sí, justo en una de esas caminatas que dimos por los alrededores, Marco y yo nos encontramos uno. Ya. Y justo era como... Eran dos... Bueno, era como este símbolo de espiral doble, ¿no? La espiral. Sí, Sí. una espiral doble. Y los de Chacala los he visto por fotografías, pero no Son los espirales. he visto. Pero sí los he visto por fotografías. Sí, justo, no sé si... Bueno, cuando vemos las amonitas... Ujú. Pues tienen mucho tiempo ya en la tierra, ¿no? Desde tanto, no sé, creo que pues es como esto también de la naturaleza, ¿no? Que está que son las formas de la naturaleza, como la aurora boreal y demás. Digo, no, Sí, sí, la sí. aurora, ¿cómo se llama? ¿Cuál? Ay, Dios. ¿La aurora? No. No, ya. No, lo de la proporción. Ay, la proporción áurea. Ay, Sí. eso. Gracias. Sí, No, sí. sí, me refería a eso, ¿no? También, pues estas formas como naturales, ¿no? Sí. Como De dices, hecho, símbolos universales. Símbolos universales, de animales inclusive también de astros, porque, por ejemplo, ahí en Arocha hay solecitos. Sí, también. Hay solecitos. Entonces, son testimonios muy bonitos, muy, muy agradables. Empezamos a hablar de figuras, piedras y ¿Qué otras antecedentes, cosas? pero no hemos explicado, no hemos dado la introducción al tema, ¿no? Al tema en materia, que es hoy los tecoxines. Bueno, quiero hacer la pregunta a Rodo, especialmente porque, bueno, con sus conocimientos de culturas novohispanas, ¿sí? Pues esas no, son mesoamericanas. Mesoamericanas, Sí. perdón. ¿Qué son quiénes eran los tecoxines y por qué se llaman tecoxines o por qué los conocemos así? Claro. Mira, Bueno. yo comentaba, los tecoxines son un grupo étnico, un grupo originario de nuestra región. No propiamente del municipio de Compostela en la actualidad, sino de un área que incluía, pues, este municipio, San Pedro Lagunillas, el área de San Sebastián del Oeste, Puerto Vallarta, y también una parte de lo que es Mascota, en aquel lado, ¿verdad? En el estado de Jalisco. Eran un pueblo de filiación náhuatl, es decir, hablaban una variante de este idioma y tenían ciertas características que resaltan, pues, también el entorno donde vivían. No vivían en grandes ciudades, no poseían, como les comentaba también al principio, aquí no van a encontrar grandes construcciones como en el centro del país, a pesar, ¿no? Lo que luego dicen, tal cerro es una pirámide, pues no es cierto, pues es imposible.
vivían en ciudades sí, o pueblos relativamente pequeños en comparación con otros de la región. Por ejemplo, pueblos grandes de la región, Jalisco, Aguacatlán, Ixtlán, esos sí eran pueblos o ciudades más grandes. En el caso de los tecoxines, el lugar más importante, el más grande, era uno que se llamaba Ostotipac, que está o estuvo del lado de Jalisco, en el municipio de San Sebastián del Oeste, cerca de un lugar que se llama en la actualidad El Pueblito, pegado al río Ameca. Pero también había otros pueblos de tecoxines en toda esta área y algunos todavía existen, es lo curioso. Del lado de Compostela, ¿cuáles eran los pueblos tecoxines? Zapotán y Mazatán. Son los que, digamos, se han conservado de todos los que llegó a ver. Hubo otros, Jaltepec, que bueno, estuvo cerca del sitio del Jaltepec actual, que hoy en día, pues, ¿qué gente vivirá ahí? ¿Unas 30 personas? Una familia entera vive Sí, ahí. no, son pocos, son como 50 personas, yo creo, no sé la verdad. Ahorita ¿Mande? la gente comentando te van a corregir. Así, son 100. Ah, sí, me van a corregir. Correcciones. Sí. Una corrección histórica. Bueno, pero bueno, él estaba cerca del actual pueblo de Jaltepec, que hoy es muy pequeñito, muy, muy pequeñito. Atlaco, había otro pueblo que ya no existe. Del lado de Jalisco hay más, Soyatán, por ejemplo, que todavía existe, era un pueblo tecoxín. Teliacapán, que todavía existe, era un pueblo tecoxín. Un pueblo tecoxín muy interesante, Sanatlán, que estuvo cerca de donde hoy está un pueblo que se llama El Colomo, en Bahía de Banderas, ya por la Sierra de Vallejo, seguramente lo conocen. Entonces había varios pueblos, ¿no? Que no identificamos muchas veces con este origen, pero que tienen estos antecedentes y que también tenemos la idea de que estos pueblos eran como reinos o imperios, nada que ver, pues. Eran pueblos que tenían esa conexión cultural común, pero no eran como un estado unificado, ¿no? Pues cada pueblo Sí, tenía pues, sus gobernantes, digámoslo, su élite. sí, pues tenían su Así propia es. sociedad, ¿no? Y los Exacto. pueblos que ahora tienen más vestigios arqueológicos, pues quizás fueron los que menos sufrieron las consecuencias de la conquista, ¿no? Probablemente, así es. Sí, yo creo que, menos en esta zona de Compostela, sí hubo mucha destrucción de esa cultura y pues tenemos suerte de todavía poder encontrar Claro. más información, ¿no?, sobre esta cultura, poder armar la línea del tiempo. De ¿no? hecho, Sí. pues yo te quiero decir, por lo que les comentaba, que como no hay registros escritos, más bien hay arqueológicos, pues lo que más tenemos de información sobre los tecoxines son estos informes, estas crónicas que se escribieron en el tiempo de los españoles, de lo que ellos vieron, de lo que los españoles recopilaron de información cuando los conocieron. Claro, y Más pues- no es muy profundo, Y ¿verdad? pues con también una Ajá. perspectiva pues ya eurocentrista, ¿no? Y Sí. con esta este ojo, ¿cómo se dirá? Conquistador, sí, conquistador. ¿no? Sí. De hecho, Sí. bueno, los españoles, para los españoles eran, y más porque los comparaban con otros pueblos, eran como salvajes. Mm. Y todavía yo los he visto en los carros alegóricos de la fiesta del Señor, una sarta de barbaridades que proceden de esto que tú estás comentando, Sí. de esta visión del conquistador del siglo XVI. Por ejemplo, me acuerdo muy bien, una vez sacaron un carro alegórico de que los tecoxines adoraban al diablo. No, pues ¿cuál diablo? Para ellos no era diablo, ¿verdad? Sus deidades no eran diablos, pero bueno, esa visión es la que ha permeado. Lo que sí te puedo decir, los tecoxines eran un pueblo, si bien no tan desarrollado en términos urbanísticos, sí eran un pueblo, respetado en el sentido de la guerra, eran buenísimos con el arco y la flecha, eran muy buenos con el arco y la flecha. Sí. Eran expertos arqueros, usaban mucho el atlat, el arco y flecha. Tenemos descripciones de cómo se vestían. No andaban encuerados como tal. Sin embargo, pues ustedes lo saben, no es un secreto, lo estamos sufriendo ahorita nosotros cuatro. Compostela es caluroso. Muy. Caluroso, la costa no se diga. La Sierra de Vallejo, a pesar de que es sierra, es una sierra caliente, no es una sierra fría. Sí.
Entonces, no es que anduvieran encuerados, pero sí traían descubierta gran parte del cuerpo por el calor. Andaban en paños menores. Las mujeres, por ejemplo, las descripciones dicen que usaban cierto tipo de falda, pero sí tenían descubierto el pecho. O sea, como quien dice de la parte del pecho, del tronco, pues sí, iban generalmente desnudas. Los hombres usaban lo que llamamos el taparrabo, pero también usaban ciertas mantas. Por ejemplo, la famosa tilma de Juan Diego, pues es un vestuario de origen prehispánico. Es como una capa que se amarra de un lado, te tapa. Ellos hacían ropa de algodón y con, ¿cómo se llama? Esta fibra del maguey, ¿no? Con los magueyes hacían hilos y con eso hacían ciertas ropas. Usaban tocados de plumas. Yo me imagino, por el tipo de aves que hay aquí, por ejemplo, de la urraca, del perico, que son como muy vistosos, ¿no? De la urraca estoy seguro porque todavía los coras tienen ciertas celebraciones donde usan tocados de urraca. Sí. No como los mayas, porque luego nos los dibujan así como los mayas con las plumas. Aquí no hay quetzal, con las plumas de que no. Pero aquí había cierto tipo de aves que se prestaban a eso, ¿no? Había quienes usaban tocados con pluma de urraca y son bonitas, sí las han visto, ¿no? Una pluma azul muy, muy bonita. Pues ya esto habla de que ya era una cultura que ya usaba piezas, pero decorativas, ¿no? Porque si vas al museo encuentras cuentas de algunos como aretes, como collares. No, toda esa parte ya eran bien exóticos. Eran muy exóticos. También usaban los pigmentos, ¿no? Para maquillarse y hacerse estas líneas, supongo que también para sus... Eso tiene toda una explicación también. Creo que Diana iba a hacer un comentario. Sí, respecto a las vestimentas, de lo que estás comentando, algo que me llamó la atención es que dices que las mujeres pues solamente se tapaban con una falda y que estaban con los pechos descubiertos. En todas las historias que, pues vamos a decirlo así, que se hablan de antes, casi siempre la ropa se pone como actualmente. Vamos a decir, el hombre tapado de lo que viene siendo la cintura para abajo, ya sea con algún faldón o algún pantalón, y las mujeres tapadas con alguna falda y tapándose los pechos. Sí. ¿En qué momento fue que la vestimenta cambió de lo que ustedes mencionan, que no se tapaba nada, a que ahora esté con la conquista? Por esta vergüenza al sexo, pues, al pudor. La vergüenza al cuerpo femenino, sobre todo, ¿no? Bueno, en este caso era muy evidente porque, ojo, no es que sea una regla general, seguramente había mujeres que también traían cierto ropaje, pero esa parte de cubrir el cuerpo sí viene con la conquista porque tenían otro tipo de sexualidad también los pueblos originarios. Por ejemplo, eran polígamos. El hombre podía tener muchas esposas, cosa que todavía sigue vigente, por ejemplo, entre los huicholes y en los coras, por cierto. Entonces, esa es una cuestión de aquel tiempo. Eran tenían muchas, pues no libertades, pero su sexualidad era distinta, ¿no? Por ejemplo, tú vas a Zacualpan y en el Parque Arqueológico de Zacualpan, representado en piedra, hay falos, porque había ceremonias donde literalmente fertilizaban la tierra. Pues ¿cómo la fertilizaban? Clavando el falo, tenía forma de miembro, pues, en la tierra, ¿no? Pues sí, ya de manera simbólica, simbólica, ¿no? pero también eso te habla de otra visión sobre la sexualidad. Sí, y de una manera también natural, Así porque es, hablando natural. también específicamente de las figuras. Así es. Creo que en el museo sí hay una figura femenina. Hay varias. Sí. Hay varias figuras femeninas y todas están descubiertas del pecho, si no, y de abajo también. Sí, y los hombres igual, o sea, esta forma de ver el cuerpo pues, es diferente, claro. Los tecoxines, ¿por qué tienen fama? Porque eran muy buenos guerreros y decapitaban, eran decapitadores. Sí. Eso es muy interesante. Justo decían del arco y la flecha, que eran expertos. Eran expertos en esa arma. Y justo tenemos esta pieza que es sí. ¿Me ayudas, Marco? La obsidiana. Así es. ¿Le pasas el micrófono? Adelante. ¿Qué nos puedes decir de esta pieza, según tu experiencia? Yo pienso que lo utilizaban para cazar y como para arma de defensa, pues. O sea, podían cazar un venado, un jabalí,
porque es grande. O sea, Así no, es. no puedes hacer una flechita para matar un venado. Sí, no, pues Tiene no. que ser un... Tiene que ser una daga muy buena, ¿no? Así Para es. atravesar La obsidiana, que es uno de los grandes productos, ¿no? De uso de... Y me imagino que también de los animales que cazaban, pues usaban las pieles y eso. No, para- por supuesto, Sí. Tenemos también esta que es una obsidiana en crudo. crudo. De esta hacían ese tipo de herramientas, o sea, con puro golpe. Y esa pieza obsidiana pues fue sacada aquí, esa en bruto, pero posiblemente pues la trajeron de otro lugar porque aquí en Compostela pues no hay yacimientos como tal de obsidiana, sino que lo tenían que traer de zonas volcánicas cerca de aquí, pues esa la trasladaron para acá, se la traían. Me imagino que había un tipo de comercio sobre eso No, también, es- ¿no? Pues es que, imagínate que mira, no. todo lo que estoy diciendo es bien importante porque no dimensionamos que era una sociedad bien desarrollada también. O sea, no es como que estaban en la prehistoria. Muchas veces luego creemos, los indígenas andaban en la edad de piedra, ¿no? Bueno, era una sociedad muy desarrollada. Yo quiero, si me lo permites, Fer, hablar de eso. Efectivamente, la obsidiana la traían de otros lados. También esta pieza, se las quiero mostrar. Mira, esto es una concha. Se le llama el Spondylus. ¿Qué le ven de diferente a esta concha? Los piquitos. El pico y el color, ¿no? Esta era una ostra muy codiciada. La comercializaban por todo el Pacífico, desde el Golfo de Baja California hasta el Ecuador o al Perú, los pueblos originarios. Y era una ostra sagrada. La usaban para la élite hacer adornos. Hay un lugar que se llama Bucería, seguramente lo conocen, en Valle de Banderas. Punta de Mita, Bucerías, todo eso. Eran sitios donde se pescaban estas ostras. Y buceaban, obviamente. Se ponían piedras como estas para hundirse y poder alcanzar estos animales. Bueno, son animales, ¿no? Las ostras. Porque estaban a cierto grado de profundidad. Y eran muy codiciados. Al igual que hay un caracol, que también hay aquí en Valle de Banderas. Lo usan mucho en Oaxaca todavía. Porque es un caracol que lo lastimas y saca como una baba azul, o púrpura, mejor dicho, y ese es un tinte súper codiciado en la actualidad. Entonces, ellos en sus mantas de algodón, con ese caracol las teñían, las pintaban. No es el mismo que el azul maya, porque ya ves que este No, es azul. es diferente, es un púrpura. Lo usan mucho en las culturas de Oaxaca. Hay un morado o un púrpura muy vistoso, y es de ese caracol. Y en Nayarit hay. O sea, también explotaban, eran productos, bueno, muy cotizados en el México prehispánico. Sí. Justo Marco mencionaba que en teoría la piedra, la obsidiana no es tal cual de aquí de la zona, Ajá. pero donde yo he visto mucha también es en la parte en el Conde, a los Sí. alrededores, por el volcán que está cerca de ahí, hay mucha piedra de este tipo. Yo creo que ya inclusive pues hacían este trabajo de ir por la piedra para sus herramientas, ¿no? O la comercializaban. Como dices, ya. Ujú. Intercambio, así Sí. es. Y los tecoxines, bueno, pues no estaban ajenos a estos temas. Una cosa interesante que comentaba Marcos, las pieles. Yo he leído en diferentes fuentes que las casas, por ejemplo, obviamente eran, así como tú dices, ¿no? De madera, todo eso, pero a veces las paredes las cubrían con pieles. Y no nada más con pieles de venados, hasta de jaguar o de esos animales. Entonces, yo me imagino las casas y las paredes, pues así, muy coloridas, ¿no? Por el color de la piel, ¿no? De los animales. De hecho, hay algunas piezas también de cerámica, Las maquetas. las maquetas, nos hablan justamente de esa arquitectura que había en ese entonces. Y si lo vemos, no es muy diferente de lo que conocemos actualmente como las palapas. No. A lo mejor son materiales un poco diferentes, pero nos hablan justamente de esta referencia. A lo mejor pudiera ser que está basada ahora sí que en esas estructuras. Y al hablar de ello justamente, pues nos hablan también de todas estas cuestiones comerciales Así y es. culturales que había en ese entonces. Ahora, los tecoxines. Un detalle que tiene que ver con esta pieza que tú preguntabas, Fer. Las crónicas hablan, por lo menos lo que experimentaron los españoles, es que era muy impresionante encontrárselos o pelear con ellos, porque eran muy buenos arqueros y todo. Iban con sus, ¿cómo se le llama? Sus plumajes y todo lo que tú quieras, pero también ordinariamente iban
envijados. ¿Quién sabe lo que es ser envijado? No. Esto es ser envijado, ir pintados. Mm. Iban pintados para la guerra, por lo general de color negro, con tonos ocres, ¿no? Terrosos. Adelante, Marcos. Adelante. Pensé que ibas a... No, perdón. Hay un estudio arqueológico que compara estas piezas con, por ejemplo, los borrados de la Semana Santa del Nayar. Quien haya visto o haya ido a la Semana Santa con los coras, Sí. los famosos judíos son personajes que básicamente han conservado esta tradición de pintarse para algún evento de guerra o ceremonial. La base es negra y se pintan ciertas rayas, ciertos puntitos, que tienen su significado seguramente, pero que si tú los comparas con este tipo de piezas, vas a ver que son diseños muy similares. Pues así salían a pelear los tecoxines también. Usaban también este tipo de armaduras. Aquí en esta pieza se le pueden observar una especie de armadura, pero pues ellos no manejaban el metal así. ¿De quién creen que era la armadura? No, pues de algún hueso o algo así. Cuero. Era algodón y lo mojaban en agua con sal para que el algodón se pusiera duro. Eran varias capas de algodón y lo mojaban con sal y se ponía duro. Obviamente se los hacían a la medida de cada quien, pero se ponía muy duro y eso les ayudaba sobre todo porque en Mesoamérica, precisamente como este material cortante es delicado, por ejemplo, tú golpeas algo y se quebra. Sí. Entonces, había otro tipo de armas, como esta, o las porras, o otro tipo de armas que eran de contusión. ¿Qué quiere decir esto? Que eran de golpe. Y esas armaduras de algodón duras, pues te amortiguaban muy bien los golpes. Y bueno, los tecoxines también, pues era muy vistoso verlos. Tú hablabas hace un momento de adornos. Hoy en día está muy de moda que los expansores, que los piercing, ¿cómo se llama el de la nariz? El septum. No son, Los besotes. los besotes, no son, obviamente no son propios de Mesoamérica, en todas las culturas del mundo. Sí, en África. Pero aquí también lo hacían. O sea, tú veías estos tipos, imagínatelos así, llegando a pelear, pintados de negro, con sus adornos, con sus penachos, con sus flechas. Y aparte, pues, no sé, con sus cosas aquí. Pues obviamente había como clases sociales y pues jerarquías, ¿no? O sea, Claro. unos llegaban con armaduras y otros así como pues sin camisa ni nada, ¿no? Ujú, Pero otro más. lo que te iba a mencionar también, los accesorios Sí. de cobre, de plata, de oro, ¿qué es lo que se ha encontrado aquí en la zona sobre ellos? Pues, ¿qué Sí, es lo pues que utilizaban? cascabeles, ¿qué es el besote? ¿Sí saben lo que es un besote? Es un adorno que se ponían aquí, en esta parte. Es como Un expansor de labio así, ¿no? pero más que un expansor, no tanto lo abría, sino como que salía algo aquí. Sí, Y dirías tú, dependiendo de la jerarquía, pues era el material y así es. hay piezas arqueológicas, hoy vamos a ver una más adelante, que tienen hasta septum, se llama, unos 5 o 6 aros aquí en la nariz. O sea, eran muy curiosos con los dientes se los modificaban también. Que a mí me sorprende porque debe haber sido dolorosísimo, modificarse los dientes en aquel tiempo, ¿no? Y otra cosa que casi no notamos, menos así a la distancia, se deformaban el cráneo. También había deformación craneal en esta área. Cuando estaban niños les aplastaban la cabeza con tablas o con lienzos, de tal manera que se la alargaban o la ensanchaban. O sea, eran cánones de belleza, ¿no? Estándares de belleza y de estatus y de todo distinto. Y así, y de hecho dicen los españoles, pues están re feos, están como deformes y están por todo lo que se hacían, ¿no? En ese sentido. Ahora imagínate, justamente como lo decías, llegaba un tecoxín a pelear y lo veías, ahora sí que con el cráneo deforme, con estos aditamentos, esos accesorios, pintado con sus armas, pues obviamente... Sí, causaba gran impresión, ¿no? Sí. Monstruoso y demoníaco. Sí, obviamente ibas a pensar que tenía relación con el diablo. Sí. Ahora sí que en términos más de la colonia, ¿verdad? Y eran muy bravos, bueno,
Eso lo dejamos para un momento más, pero tenían La ciertas... palabra tecoxina es que... Tecoxín significa decapitador, cortador de cabeza. Entonces, ¿cortaban cabezas? Con obsidiana, seguramente. No, yo creo que más bien con una cosa como esta. Porque la obsidiana se rompe. Y esto está filoso. Por ejemplo, tiéntale aquí. Sí tiene filo. Mira, Y tiene... este es un hacha. Es un hacha. Pero esto corta y machaca al mismo tiempo. Entonces, si le das aquí 2, 3 veces, Claro. yo creo que sí te la arranca la cabeza. Sin ningún problema. Ajá. Claro. Sí. Ah, O sea que no era un corte que, digamos, como con espada, que al puro... A lo mejor era uno tras otro. bueno, para cortar una cabeza yo creo que sí, le dedicaban tiempo. Sí. Pero yo sí he leído una carta de fue oidor de aquí de Compostela, que dice que un indio, pero obviamente se refiere a un tecoxín porque está hablando del área de Compostela, con un macahuit, con una espada de ellos. ¿Saben lo que es un macahuit, no? Sí. Es esta, pues sí, como una espada, es de madera, pero tiene obsidianas en los lados, que le arrancó la cabeza a una yegua de un golpe. Entonces sí tenían esos alcances, ¿no? Sí tenían esos alcances. Sí, justo tenemos estas piezas no oficiales que tienen una similitud entre ellas, ¿no? Tienen esta marca. Ajá. Que nosotros creemos que era... ¿Para amarrarlo al palo? Lo amarraban a un palo. Y justo esas simplemente las encontraron en el suelo, ¿no? Ajá. En un espacio de terracería, que están a la vista, pero llama la atención que tengan estas marcas. Así es. Otra cosa que hacían, y eso también está documentado, a los cráneos les cortaban la coronilla, esto aparte, así, y con eso lo usaban como cuencos para beber. Eso también es una de los señalamientos ahí fuertes, ¿no? Contra todo ellos. Tiene utilidad. Sí, pero es curioso. La verdadera sostenibilidad. Y es que la decapitación tenía dos aspectos, ¿no? El simbólico, ritual, pero también el bélico, pues. Era causar terror, pero tenía toda un significado ritual. En Mesoamérica, y eso lo conservaron, por ejemplo, los coras, hasta cuando fueron conquistados en el siglo XVIII, las cabezas las colocaban en algo que se llama el zompantle. ¿Saben lo que es un zompantle? No. Sí, no. ¿Qué es? Adelante, Diego. Tú que eres arquitecto, sí sabes. Es como... Es un muro. Sí. Es un muro. Sí. Es un muro. Es un muro, pero es un muro, pero casualmente está hecho a base de los cabezas, cráneos. Entonces, de cabezas. De hecho, en Tenochtitlan encontraron varios, pero son como muros, pero que forman como una especie de torre. A base de estos cráneos, y tú lo ves y es algo impresionante porque es como si fueran, en lugar de ladrillo, es como si fueran puras cabezas así. Entonces, imagínate llegar a una ciudad de estas y encontrarte una torre, un muro de puras cabezas. O sea, era algo impresionante. Y ojo, eran cabezas, no el puro cráneo, con cuero y todo. Con cabello. Con cabello y a lo mejor ahí. Los tecoxines, y eso también lo hacían los coras, Y lo hacían los apaches. Yo no sé qué fijación tenían con eso, los pueblos de América, pero guardaban el cabello de las víctimas. Como que traían aquí amarrados mechones de cabello de los que mataban o sacrificaban, no sé. Pues no sé, algún significado. Pues a lo mejor, no sé, no somos expertos, ¿verdad? Ajá. Pero a lo mejor pudiera ser, por algunas referencias que encontramos, que fuera como una forma de decir: yo te maté y tengo el control. Sí, como un trofeo, vaya. Un trofeo, sí. Claro. Entre guerreros, ¿no? Y lo mismo con las marcas en el cuerpo, pues como decían, tenían rangos y lo presumían marcándose el cuerpo, teniendo estas cosas en su vestimenta, el pelo de tu enemigo, el cabello. Sí, o sea, estaba... Como Sansón. Y por último, y este es otro tema, bueno, es que ahorita hay un negacionismo a ciertas cosas que no debería de ser desde mi punto de vista, porque bueno, es parte, ¿no?, de la realidad,
eran antropófagos también, o sea, comían gente también. No lo hacían como un tema del sustento diario, pero también bajo ciertos estándares religiosos, ellos consumían carne humana. Consumían carne humana, y eso está también plenamente documentado. Los famosos tamales que nos comemos ahorita, en la actualidad, tienen ese antecedente. Los tamales en México prehispánico y el pozole, ¿no? y el También. pozole tienen ese origen, era con carne de gente muchas veces. Sí. Entonces, era parte pues de esta cultura regional de la que estamos hablando. Y pues yo pienso que esa cuestión de andar muy adornados, sanguinarios y eso era porque desde antes que llegaron los españoles, pues eran tantas las etnias diferentes en México que pues se peleaban a cada rato entre ellas, Por pues, ejemplo, por la disputa de territorios. Aquí y no sé. los de la sierra, los tecoxenes tenían mucha guerra con la costa. Y era un tema de sobrevivencia porque en la sierra los recursos naturales son más limitados que en la costa. En la costa, pues ahí la naturaleza es muy generosa, ¿no? Hay pescado, hay la agricultura, el agua, todo se da muy vasto. En las zonas altas no tanto. Entonces, Por recurso. el acceso a los recursos era un tema de disputa. Oye, Rodo, y Ajá. disculpa, y el área principal en específico o la civilización, bueno, el lugar más grande de los tecoxines aquí, ¿dónde era o cuál era su El más grande asentamiento mayor? era Ostotipac, que está del lado, en la actualidad, del municipio de San Sebastián del Oeste. Ok. Pero tenía, y en teoría, o bueno, no en teoría, según sugieren las crónicas, el otro punto, o uno de los puntos muy importantes, era Cactlán. Y en parte, por eso la ciudad se movió de su ¿Y emplazamiento. dónde era original. Cactlán? Disculpa. Buena pregunta. Cactlán, se supone que, o damos por entendido, que estaba pues por aquí, ¿no? En los términos de lo que es la actual Compostela. Sin embargo, yo en alguna ocasión leí una escritura que sacó el conde de Miravalle, pero ya en el siglo XVIII, es una escritura literal, habla de todos los linderos de sus propiedades, ¿no? O sea, el rancho fulano llega a este punto, linda con esta otra propiedad. Y como tenía muchos ranchos, pues son muchas propiedades. ¿Cactlán tengo entendido que era el lugar donde abundan las serpientes? ¿O qué, Cactlán, lo que pasa es que ¿qué hubo significaba? hay una mala interpretación y decían que era Cuatlán. No es Cuatlán, es Cactlán. Cactlán significa lugar donde usan zapatos o a donde abundan los zapatos. Órale. Bueno, en algunos lugares inclusive todavía el cacle, ¿no han escuchado? No. Cacle es como una especie de guarache, como mocasín, guarache, sí. algo así. Que ese, más parecido a los tuyos, que también así que decirlo, no andaban a radio y los tecoxines traían Tanta espina en el cerro, no, pues imagínate. imagínate, usaban cierto tipo de calzado, ¿no? Y bueno, yo lo que leí en una de esas escrituras que gestionó el conde de Miravalle es que parte de la hacienda de Miravalles lindaba por aquel lado de... Bueno, yo, según entiendo, ubico que se refiere como a esta parte donde está el Tiro al Blanco, entre Refilión, Tiro al Blanco, esa zona, habla de que parte de la propiedad terminaba en la barranca de Cactlán. Entonces yo quiero suponer que por ahí estuvo, Cerca de Refilión. como que entre Refilión, como en que el Tiro al Blanco, esa zona. Ah, Ahora sí que habría que... ahí terminaba la zona de Cactlán. No, más bien como que ahí estuvo. Ah, ok. Habría que ver las descripciones de la escritura con el terreno pues de esa área y ver más o menos dónde coincide la descripción con el entorno, ¿no? Y probablemente pues por ahí estuvo Cactlán. Pero bueno, Cactlán era un pueblo que, bueno, Compostela a lo mejor absorbió, vinculó, pero era parte de los pueblos tecoxines, vaya, ¿no? Y un pueblo muy importante también fue Zapotán. Tan es así que todavía existe, ¿verdad? Porque fue un pueblo que la gente, ya en el periodo virreinal, pues respetó, no sé, conservó, ¿no? Sí. Ajá. Tiene total lógica el Ajá. hecho de que exista Cactlán justamente a las afueras de Compostela, porque pues hablamos del periodo novohispano Uh-huh. y justamente
pues ahora sí que los indígenas no podían vivir No vivían junto con los españoles. con los españoles, No. así que tenían que estar a cierta distancia, por decirlo así. Ajá. Y entonces tendría lógica que estuviera a la cercanía, Sí, sí, sí. pero no dentro no de... dentro de la ciudad. ¿Por qué lo menciono? Porque muchas veces, cuando hablamos, por ejemplo, de Compostela, yo he escuchado algunas referencias que dicen, no, es que abajo del templo hay pirámides. No creo. Y Más. la realidad es que no. En el caso, pues, regional, digamos que pues estas ciudades españolas, como es el caso de Compostela, pues no se asentaron justamente donde estaban los pueblos originarios. A lo mejor sí, digamos, en las cercanías, pero no en el mismo lugar. Y pues ese es un dato muy importante. Sí, sí, sí. Sí, pues justo, ¿no? Pues hablando del desplazamiento, ¿no? Y también, pues obviamente si hubo disputa entre territorio, pues gana el más fuerte, ¿no? Claro. Y supongo que ahí sí hubo, tal vez dirías una guerra. Y fíjate, la guerra, Justa. yo en un capítulo le denomino la guerra entre Compostela y los tecoxines. ¿Cuál era el problema con los tecoxines? Los tecoxines eran un pueblo, pues, libre, digámoslo, porque cuando se fundó Compostela y todo eso, no estaban sometidos, en realidad, como muchos pueblos. Inclusive los coras son un pueblo que tampoco fue sometido hasta mucho después, junto con otros que ya no existen, ¿verdad? O que se integraron a la sociedad virreinal. Los tecoxines en un inicio no estaban tampoco sometidos a la conquista. ¿Cuál fue el problema con Compostela? ¿Y por qué Compostela está fuertemente vinculado con este pueblo, además de que se asentó en su territorio? Compostela, más o menos se comenzó a establecer aquí donde estamos en Catlán, más o menos en 1538. Compostela fue fundada en 1532, pero allá en los términos de donde hoy está Tepic. Se movió la ciudad, se instaló aquí más o menos en ese año, por un motivo bien interesante. Se empezaron a identificar yacimientos mineros. Y los españoles lo que querían era obtener recursos rápidos de la minería, porque también hay otro tema. Cuando hablamos de la conquista, creemos que es como que el Ejército Nacional de España vino a conquistar al Ejército Nacional de México. Pues no. Los conquistadores, ¿quiénes eran? Eran mercenarios. Era gente que financiaba o era contratada por algún empresario, por decirlo de alguna manera, para venir a conquistar. Las sicariadas, entonces. Sí, o sea, los ejércitos de conquistadores no eran ejércitos de España, eran ejércitos privados, ¿sí me explico? Sí. Eran ejércitos de... Así, ¿por qué crees que, bueno, si recuerdan un poquito de la historia que nos contaban en la primaria, ¿por qué crees que Cortés se peleaba con Narváez y con... Pues porque eran ejércitos rivales entre ellos. Siendo los españoles, disputaban el mismo territorio y los mismos recursos. Claro. Entonces, eran ejércitos privados. Y muchos de esos empresarios o esos soldados, para poder venir a conquistar, tenían que pedir préstamos, porque comprar un caballo antes, pues no era fácil, o comprar una espada no era fácil, era caro, era muy caro. Entonces se endeudaban o quedaban encharcados, y lo que buscaban en la conquista era rápido, dinero rápido, para pagar las deudas y empezar a lucrar. Entonces las minas era como que lo más rápido. Sí, los metales preciosos, ¿no? El oro. Exactamente. ¿Qué minas son las que encontraron? Las que tú conoces. El Realito, el Espíritu Santo. Jaltepec empezó como un mineral. Huizicila tienen esos antecedentes del siglo XVI. Pero bueno, ellos vieron que hay un territorio con minas y empezaron a establecerse. Pero además, los españoles no iban a trabajar las minas. Y estamos hablando de un periodo muy temprano de la historia en la que todavía no había negros, porque, bueno, todo el mundo sabe que la gran mano de obra del virreinato, más que los indios, fueron los esclavos negros, la verdad. Pero estamos hablando de un momento de nuestra historia donde todavía no había, pues, ese flujo del afro, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes iban a trabajar las minas? Yo les dejo la pregunta. Si no había negros, no le iban a trabajar los españoles, ¿quiénes les iban a trabajar? Los tecoxines. Los indios, exactamente. Y la ley en aquel tiempo te prohibía esclavizar a los indios. Estaba prohibido porque se consideraba que los indios
eran súbditos de la corona, salvo que fueran indios rebeldes y que estuvieran en guerra. Si estaban en guerra, tú sí los puedes esclavizar. Esa era la ley. Entonces, los españoles de Compostela, como se dice coloquialmente, pues les empezaron a picar la cresta a los tecoxines. ¿Con qué fin? Rebelaran. Sí. Para que estuvieran en conflicto y para dominar el territorio al mismo tiempo. O sea, domino el territorio y si están en guerra, pues me lo chingo. O sea, los agarro de esclavos, ¿no? Para las minas. Y por eso hubo como que del 38 al 45 en estos años, una gran confrontación entre los tecoxines y los vecinos de Compostela. Y son esos años donde se da la conquista de los tecoxines. Y no fue fácil. Los españoles de Compostela le batallaron muchísimo porque pues la sierra les ayudaba mucho, ¿no? La sierra les ayudaba mucho. Imagínense esta sierra selvática. Oye, ¿cómo los combates? Si están entre los árboles tirándote flechas, si tú no conoces el territorio, ¿a dónde vas? O sea, no fue cosa fácil. Y aparte tomando en cuenta lo que decías, que no eran soldados, o sea, era gente que agarraban, Pues sí. que no tenían experiencia ni en combate, mucho menos en territorios desconocidos. ¿No? Y luego aparte, imagínate, Compostela en ese, todo tiene que ver, ¿eh? Compostela en ese tiempo, cuando la están fundando, con puras casillas de barro o de palos, llena de garrapatas, o sea, los zancudos, los alacranes. Estamos hablando de que están desmontando la selva para poner la ciudad. O sea, todo eso, más las hambruna. O sea, no fue fácil pelear con los tecoxines, ¿verdad? La ciudad inclusive fue sitiada por los tecoxines. Yo no entiendo, Diego, cómo sitiaron si estaba una cosita así de chiquita. Yo quiero pensar que hay alrededor del centro, porque habla de que los vecinos de Compostela tuvieron que hacer barricadas. ¿Barricadas dónde? Yo les digo, ni Calla sabía. Yo me imagino que ahí hicieron algún fuertecito en el primer cuadro, yo no sé. Sí, pues tal vez Sí. entre las mismas, Ajá. porque a lo mejor no eran casas como las conocemos hoy en Ajá. día, a lo mejor más bien eran chozas, ¿Sí? por así decirlo. Entonces, no sé, yo pienso que tal vez entre esas chozas empezaron a hacer barricadas. Sí, y hay noticias de que los tecoxines sitiaron Compostela, atacaban las haciendas del Valle de Banderas y a los que estaban ahí trabajando, haz de cuenta, los hicieron pedazos. Y en palos dejaron las tripas, las cabezas, o sea, eran muy, muy así, pues, eran muy, muy bárbaros en ese sentido, ¿no? Y tal vez como Ajá. una forma de advertir también Sí, a los españoles, tal vez de decir, si sigues, te Ajá. toca a ti. pero bueno, al final, pues dominaron, hubo una represión fuerte, no recuerdo el año, creo que fue en 1543, 45, no recuerdo la verdad, que no me corrijan ahorita, por favor. Las correcciones históricas. Pero hubo una entrada fuerte y dominaron prácticamente a los pueblos fuertes, a Ostotipa, y reprimieron a un líder que se llamaba Contla, por aquel lado de Atenguillo, y como que de ahí, como que les bajó el aire bélico a los Sí. tecoxines. Y hay una crónica muy bonita que dice, los tecoxines nos mataban, no sé por qué dice eso, nos mataban muchos caballos. Me imagino que pues les hicieron garras a los caballos y los caballos eran carísimos, o sea, no era como destruir un tanque de guerra en la actualidad, Sí. ¿no? Era Sí, su sí. estrategia, ¿no? Ellos también que los usaban de transporte. Así es. Nos mataron muchos caballos con sus arcos y flechas, algo así dice. Pero hoy en día están sometidos, dice, estoy hablándote de 1551, o sea, unos 5 o 6 años después de lo que pudiéramos denominar la conquista de los tecoxines, y en la actualidad viven alrededor de Compostela y vienen a la iglesia, a la ciudad. O sea, están ya pacificados en ese momento, ¿no? Ya mezclados con pues la sociedad virreinal. de Se alguna están forma. se están integrando para Sí. 1550 y algo a esa sociedad. Rodo, tengo una pregunta. Hey. Hay un periodo, o más bien un evento histórico que se le llama la Guerra del Mixtón. Sí. ¿Tiene algo que ver Sí, justamente? pues es lo que te decía, cuando sitiaron Compostela, es en ese marco. Es en ese marco. Inclusive decían que como que los pueblos se concentraron en el cañón de Jala, yo no sé dónde es el cañón de Jala,
Supongo que por ahí, pues en el Jala actual, ¿no? Pero que en el cañón de Jala, varios pueblos, entre ellos tecucines, ahí como que se organizaron para hacer la guerra a los Sí. españoles de la zona. Pero es parte de esa es la parte de la guerra del mixtón local, el tema Sí. con los tecucines. Y justamente, pues ahora sí que sin esas aportaciones no conoceríamos a ciencia cierta quiénes son, qué hicieron, Así es. cómo lucían, cómo vivían. Y pues ahora sí que los vestigios más cercanos que tenemos a ellos son justamente estas piezas. La arqueología. Y a mí me gustaría ahora sí entrar un poquito en materia en ese tema, Ujú. referente a un sitio que es muy importante para Compostela y que nos habla justamente de esas evidencias arqueológicas, que es, sin lugar a dudas, el Museo Regional de Compostela, Sí. que muchas veces, incluso las personas que vivimos aquí, ni siquiera sabemos que existe un museo y ni siquiera sabemos pues las piezas que se albergan ahí, que nos hablan mucho de la cultura también, y quisiera que habláramos un poquito de ello para que también las personas que nos escuchen puedan visitarlo tal vez en algún momento y conocer las evidencias que hablamos justamente de estos pueblos tecucines. Ujú. ¿Tú quieres decir algo, Fer? Bueno, nosotros como parte de la dinámica seleccionamos unas piezas del museo para comentarlas un poco y también para la gente que no las conoce o si alguna vez ha ido al museo y no les ha puesto el debido detalle, pues vamos a platicar un poco de esas piezas. Ya aquí en la edición ponemos unas fotos para el público, ¿sí? Sí. Sí, Me parece bien. sí, justo. Podemos Va. empezar hablando de la pieza que compartió Rodo en el Facebook hace rato, la que no está en una vitrina. No, es porque es de piedra. Sí. Es un monolito, de hecho. Sí, Sí, aquí no tenemos las imágenes, pero igual sí, las bueno, lo tenemos en el teléfono. Sí. Se van a sí, editar. Igual ahí en el grupo las pusimos. Sí, yo comentarles, bueno, el Museo de Compostela es un museo importante, es arqueológico, pero efectivamente es una de las colecciones más importantes en materia arqueológica del Estado. Sí, me gusta la dinámica, vamos a hablar de esas piezas. La pieza que comenta Fernanda es un monolito, es decir, es una imagen que representa una deidad de piedra, que todos la conocemos. Yo creo que todos los que han ido al museo les ha llamado la atención. Curiosamente no tiene ninguna ficha ni nada, si ustedes se fijan. Disculpa, Rodo, y esa pieza que dices tiene pues la cabeza deforme, ¿no? Así tiene la cabeza Sí, como pequeña. Hay unas cosas bien interesantes. Yo le quiero agradecer a un amigo, a Daniel Gallo, que es el que me ha dado ahí un poquito de apertura para preguntar y conocer. Esa pieza, fíjense, tiene mucha historia. Es muy diferente al resto de las que hay en el museo, para empezar. O sea, llama la atención. Y a lo mejor si la ven con detenimiento, se van a dar cuenta de varios detalles curiosos que tiene. Obviamente está muy gastada por el tiempo y por el clima y por todo lo que ustedes gusten y manden. Pero es una pieza que representa a un hombre, está en cuclillas, se está agarrando las piernas como con las manos así y tiene un aspecto cadavérico. Ustedes véanla, van a notar perfectamente las piernas en las cuclillas, él agarrándose así las piernas, pero la cara, a pesar de que no se nota mucho por el maltrato, muestra el rostro, sí dirías tú, pues deforme, ¿no? Raro. La cabeza chiquita, ¿no? Sí, La cabeza. la cabeza más, vaya, la cabeza está como desproporcionada conforme al cuerpo, pero es muy curioso porque los labios están como muy remarcados, muy rígidos y se le notan los dientes. Tiene su nariz, su rostro muy, muy claro, ¿no? No. Dígame. Nos habías hablado que le habían hecho una prueba de... Es una pieza con una historia, voy a hablar de eso. Primero, es una pieza procedente de Zacualpan, del ejido de Zacualpan. Este Museo de Compostela, lamentablemente, no es un museo que se haya hecho con rescates arqueológicos profesionales. ¿A qué me refiero? Las piezas no se obtuvieron por arqueólogos que fueron al campo a escarbar, no. Son piezas que fueron donadas por gente que las poseía.
Y eso, la desventaja es que, bueno, pues no se les puede hacer un estudio y conocer a profundidad sus implicaciones porque ya cuando son donadas, pues las sacan de contexto, ¿verdad? No saben ni de dónde provienen, ni cómo se encontraron, ni nada de eso. Esta pieza, Daniel me compartió una carta donde habla de la historia de esta pieza cuando la donaron, en los años 60 del siglo pasado. Es procedente de Zacualpan, de un potrero, Los Cerritos, yo no ubico donde sea, Los Cerritos del ejido de Zacualpan. Yo quiero suponer que era parte de uno de los múltiples parques de petrograbados que les comentaba que abundan en la zona. Un campesino de Zacualpan se la regaló a un señor de San Pedro Lagunillas, a una familia de San Pedro Lagunillas, pues muy, muy conocida, los Robles, la familia Robles de San Pedro Lagunillas, que tienen una casota grande, muy grande. La casa, ahí es muy conocida esa casa, es una casa antigua y toda la parte de atrás tiene una huerta. Y lo curioso, este señor Robles la tenía en la huerta, en la parte de atrás, y la gente en aquellos tiempos pagaba para tomarse una fotografía con el monolito. La tenía como en una columna, como en una maceta, no sé, en medio del jardín, y la gente pagaba o daba una cooperación y te tomaba una foto con la pieza. Está curioso, ¿no? Entonces, este señor Robles la donó al Museo de Compostela. La donó al Museo de Compostela como en los años 60. Analizando la pieza, Daniel y su servidor, Daniel es el restaurador del INA de aquí de Tepic. Él con una lámpara ultravioleta vio varias cosas. Primero, pues la pieza está llena de líquenes y como que de musgo y todo eso. Señal, pues, de que estuvo en la intemperie mucho tiempo, ¿no? Pero también con la lámpara ultravioleta, él vio que sobre todo en la parte superior tiene ciertas manchas que no se ven a la vista porque, ¿cómo te digo? Pues son como restos orgánicos de algo que hubo ahí que ya no existe, ¿verdad? Y que quedó ese testimonio. Y muy probablemente por lo que él vio, obviamente se ocupa hacer pruebas para verificarlo. Creemos que es sangre. No sabemos si de gente o animal, pero sí era muy dado en algunos rituales mesoamericanos que a las piezas deificadas, es decir, que representaban algún dios, con la sangre de los sacrificios, luego se la echaban a la pieza. La bañaban con la sangre de los sacrificios. Que podían ser sacrificios de muerte, pero había otras culturas mesoamericanas que había autosacrificios. ¿Qué significa eso? Que con cuchillos o con espinas, la misma gente se sacaba sangre para dársela al mono, ¿verdad? A los dioses. Y muy probablemente esa pieza sea un ejemplo local de cómo estas prácticas también se llevaban a cabo en nuestra región. Entonces, ahí tiene sangrita, probablemente. No sabemos si de gente o de animal. Pero sí, eso salió. Y otra cosa muy interesante, por el tipo de representación que tiene la imagen, es muy probable que se trate de una deidad denominada Pilcintli. Pilcintli es un dios muy del periodo posclásico, que es este tiempo previo a la conquista, de tradición Aztlán, en el cual se le representa de esta manera. Y Pilcintli es una variante del sol, un sol joven, un sol niño, ¿no? Vinculado con esta parte de la cosmogonía, ¿no? Mesoamericana. Entonces, es una pieza muy importante porque seguramente también formó parte de un adoratorio, una cosa de esas, ¿no? Está interesante. Hablando de otra pieza del museo, tenemos una pieza que ha estado de gira, ¿no? Por otros continentes, ¿no? Con otros municipios y por otras... ¿Y continentes? Sí, hasta China, ¿verdad? Comentaban sí, ya sí. fuera de cámara. Tenemos una pieza que viajó a China y a España. Es una pieza que está en el Museo de Compostela. Es una pieza de una mujer alimentando a su bebé, y justo también tiene estas características que mencionábamos. Tiene un pecho descubierto, está en una pose, pues, como sentada, ¿no? En cuclillas. Sí.
también tiene estos, quizás ya se le está, no tiene tan claro el cuerpo, pero tiene pintado de colores tierra, que nosotros creemos pues pigmentos de tierra roja. Bueno, esta pieza es muy importante porque la gente no conoce nada sobre esta pieza, ¿no? Y quizás la gente va al museo y no tienen estos datos a verlos a la gente. Igual quieren comentar sobre qué les parece o si sabían que es una fiesta famosa. Sí, pues es mira, una característica de la tradición tumbas de Tiro de nuestra región son las maternidades que les llaman. Representan mucho a mujeres en posición de parto, como la que tú dices, efectivamente, no es la única pieza, o sea, hay muchas mujeres representadas en el barro, con una maestría impresionante, por cierto, y estas piezas tienen dos características. Uno, que no son como inventadas, se supone que son rostros de X persona que verdaderamente existió, entonces no son rostros inventados, y eso es muy, muy interesante, muy, muy importante. Segundo, estas maternidades, pues, todo un rollo, ¿no? Se puede hablar de la fertilidad, de la importancia de la madre en la cultura mesoamericana, inclusive hasta ciertas cuestiones divinas, porque también hay algunas culturas mesoamericanas donde la mujer muerta en el parto también tenía cierto rango, ¿no? Por la naturaleza de la muerte, ¿no? Del tipo de muerte. Así es, entonces se puede hablar mucho de ese tema, pero en concreto esta pieza es muy interesante. Yo considero que si no es la más importante del Museo de Compostela, pues entra en el top 3 a lo mejor de piezas, ¿no? Importantes. Primero porque está hecho con una maestría muy buena, ¿no? Es una pieza muy detallada. El rostro, los adornos, la pintura, inclusive los detalles en el cuerpo, ¿no? ¿Cómo se le llama? Pues las formas del cuerpo, todo muy, muy bien pensadas. Pero lo que más hace interesante esta pieza es que precisamente tiene a su niño amamantando. Y es un niño muy bien hecho también, ¿no? Y eso la hace muy peculiar. Es una pieza rara. ¿Y esa la encontraron dentro de una tumba de Tiro? Sí, en tumbas de Tiro del Potrero de las Cebollas, que es un área que comparten los municipios de San Pedro Lagunillas y Compostela, muy probablemente rescatada de Tequilita en los años 60 precisamente. Pero es una pieza de tumba de Tiro, es decir, del periodo clásico, que como te decía es antes del año 900 de nuestra era. O sea, es una pieza que tiene aproximadamente unos 2000, 1500 años, ¿no? De antigüedad. Entonces es interesante por la particularidad de estar amamantando más que nada y por la belleza. Es una pieza de tradición tumbas de Tiro y un detalle importante, estilo chinesco. Se le llama a ese estilo porque las figuras, tanto humanas como animales, se les representa con los ojos rasgados. Entonces le llaman chinescos como por hacer referencia a China. O estilo Lagunillas, también le llaman estilo Lagunillas por el municipio de San Pedro Lagunillas, que es donde se dan más estas representaciones. Es una pieza, yo creo que es de las joyas del Museo de Compostela, y como bien comentas, ha viajado por todo el mundo. Ha estado en Taiwán, no sé si en China o en Taiwán. En uno de esos lugares he estado. La última vez, y fíjate, nosotros estábamos allá, pero no nos tocó coincidir porque no tuvimos tiempo. Estuvo en el Museo Arqueológico de Madrid en enero. No sé si allá está todavía. Pero allá estuvo como parte de las piezas que representaron a México en esta exposición. Era una exposición sobre la mujer mesoamericana, precisamente. Y de las culturas de Occidente fue esa pieza una de las elegidas que estuvo allá. Yo vi las noticias y el rey ahí pasó enfrente con ella, yo vi. Entonces, nosotros estábamos ahí, pero no tuvimos oportunidad de llegar. Es el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Y se la llevan porque representa muy bien la maternidad del México antiguo, junto con otras muchas piezas de otras culturas, ¿verdad? Pero pues la invitación es ir a apreciarla, es una obra de arte. Y pues quién sabe, a lo mejor hasta antepasada de alguno de nosotros, ¿no? Porque, te digo, no son rostros inventados, son retratos, ¿no? Del México antiguo, en barro. Sí. Esa es la otra pieza, yo creo, importante. ¿Qué otra pieza tenemos ahorita por...? Bueno, hay muchas, pero yo también voy a destacar
Una que me gusta mucho en lo particular es una olla, pero tiene forma de tortuga. Sí, y esa, a lo mejor esa ya no es de Compostela. Se exhibe aquí, pero procede del norte del estado, de un área que se llama la tradición Aztlán-Aztatlán, que es del periodo posclásico, del 900 al 1521 de nuestra era. Y es curioso porque en ese periodo hay un gran desarrollo artístico, inclusive pictográfico. Se hacen muchos códices en barro. Las ollas tienen historias escritas. Hay piezas de mayor sofisticación, con una gran influencia de las culturas del centro de México. Vemos Tlalocs y todos estos dioses más del centro ya con presencia en esta área. Pero esa olla es muy interesante porque hay mucha maestría de por medio. Es una ollita y le salen, las patitas son como los soportes y le sale la cabeza y la cola de la tortuga. Sí. Y parece la concha lo que es el caparazón, mejor dicho, la parte de arriba. Y es una olla para que te gusta, ¿no? El agua, lo que sea. Y me gusta mucho que esos objetos cotidianos pues también estaban como que muy vinculados al arte, ¿no? No todo, ese es otro defecto, ¿no? de nuestro pensamiento en torno a los pueblos indígenas. Creemos que todo es mágico o que todo tiene algo religioso. No, puede ser algo cotidiano, artístico, como en este caso una pieza pues, que representa una tortuga. Sí. Y no tiene nada de mágico, ¿no? Propiamente, pues, ¿verdad? No. Ajá. Y tal vez, o sea, haciendo la comparativa, tal vez en algún momento, en el futuro, no sabemos, tal vez ahorita, por ejemplo, los soportes de los teléfonos sean como eso, algo cotidiano, pero que forma parte también ya de nuestro día a día, de nuestra vida. Claro. Y bueno, pues son piezas muy interesantes. Yo en lo personal les hago la invitación de conocer el museo. Vayan con calma, vean las piezas y van a conocer gratas obras de arte, ¿no? Y testimonios históricos de este pasado que casi no conocemos. Es el que menos conocemos. Sí. El del México mesoamericano, por todo lo que hemos hablado, y en este caso los tecoxines pues vinculados a todos estos testimonios que tenemos en el museo o en nuestras parcelas o en lo que nos encontramos, qué sé yo, ¿no? Oye, y ya para concluir y cerrar el tema de los tecoxines, ¿cuándo fue el fin o cuándo pues ya, no sé si se puede llevar civilización, no, pues sea por el pueblo, ¿cuándo fue la finalización del pueblo tecoxín? ¿Cuándo? Mira, los tecoxines, según también las mismas fuentes de las que les he estado hablando, no es que hayan desaparecido. Por un lado, se fueron integrando a la sociedad virreinal, que es de la que venimos nosotros, es decir, a través del mestizaje, pues se fueron integrando. Pero en sí, el grueso de los pueblos, había 16 pueblos tecoxines. 16. Alrededor de lo que es Compostela. Fueron desapareciendo por las epidemias. Las epidemias le dieron, pues en la torre, ¿no? A esta población. A finales del siglo XVI ya quedaban muy pocos. Y los pueblos que digamos, sobrevivieron en nuestro contexto son Zapotán y Mazatán. Los pueblos que te comentaba que existen todavía del estado de Jalisco con vínculos tecoxines, Telacapán, Soyatán, pero también ya muy amestizados. Sin embargo, pues esos son los testimonios o los lugares directos, ¿no? Con relación a los tecoxines. Y hay un estudio arqueológico que habla de que ya para 1620 y tantos se acabaron los tecoxines como cultura. Inclusive para ese tiempo hay petrograbados, sobre todo al lado de San Sebastián del Oeste, que ya hicieron con metal, con cuchillos o con machetes. Son petrograbados obviamente muy similares a los mesoamericanos, pero ya hechos en el siglo XVII. Y son como que los últimos testimonios de esta cultura que se desapareció como cultura, insisto, en ese periodo, pero que al final pues sigue viviendo en mucha gente, ¿verdad? Aunque seamos inconscientes de ello. Ajá. Bueno, hemos llegado al final del episodio. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Si se quedan al final, ahí nos comentan ¿qué quieren que nos comente la gente que se quedó al final? Por los lugares que conozcan, de zonas arqueológicas. Lugares que conozcan. Invítenos a conocer espacios
arqueológicos. También déjenos sus dudas, comentarios. Comentar una Sus foto. preguntas. Claro, nos comparten sus fotos de las piezas del museo. Los invitamos a asistir a este espacio. Y pues muchas gracias por estar aquí. Y seguir, que ojalá nos sigan Sí. siguiendo. Que nos sigan siguiendo. Que nos Ajá. sigan viendo, Que nos sigan escuchando. viendo en el podcast. Invitarlos, ¿no? Propongan más temas y pues estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias. Abrazo masónico, vato. Abrazo.